Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí Angie, cantante y vocal coach. Y el día de hoy voy a hacer una reacción que en verdad no tenía pensada hacer. Es que la verdad es que hay una cantante que es japonesa, que a mí me encanta mucho, que es Ado, que la sigo desde la pandemia, desde el año 2020, que creo que ella fue que lanzó su canción debut, Usewa. Y la verdad es que hace unos días me fijé que ella participó grabando en el canal de First Take esta misma canción. Y la verdad es que me ha aguantado todos estos días de reaccionar a la canción. Así que vamos a ver qué tal, porque en verdad que Ado es una locura. Es una fuerza de la naturaleza inexplicable. La verdad es que la admiro un montón. Yo sé que ella comenzó muy jovencita, creo que menor de edad. Me corrigen en los comentarios si estoy equivocada. Pero quiero puro escuchar esto. Así que, sin más, vamos a pasar a la reacción. お願いします。正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやる。 Perdón, voy a tener que ser súper pesada con el tema de parar porque ya he perdido varios videos por temas de copyright y no quiero que este sea el caso. Ya con ese puro inicio ya me llené de escalofríos. Esta chica tiene, no, yo no sé si ella tiene técnica vocal, si se ha preparado vocalmente. Ustedes me podrán contar un poquito más de ella, porque a pesar que la sigo, no he indagado mucho más en su historia y lo poco que he indagado uno no encuentra mucho, dado que es una artista totalmente anónima, no sabemos quién es ni cómo se llama realmente. Solo sabemos que es una chica muy joven, que empezó muy joven. Entonces yo no sé si ustedes saben si ella tiene algún tipo de preparación técnica, pero siento que tiene una fuerza interior para cantar que en realidad no necesitamos ver su cara. Su voz es tan expresiva que no necesitamos ver quién es. Eh, no sé, yo creo que ustedes me entienden. Las personas que la conocemos de hace tiempo, si bien todos yo creo que estuvimos en algún momento obsesionados con saber quién es esta chica, todos los que la seguimos y nos encanta lo que hace con su voz y su música también, porque es bastante interesante musicalmente hablando también, nos preguntamos en algún momento quién es, pero después lo dejamos ir porque en verdad es totalmente innecesario saberlo con esa voz, esa expresividad que no necesitamos ver su rostro para saber. Después de esta pequeña introducción vamos a retroceder y vamos a volver a escuchar desde el inicio. お願いします。正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやる。 ちっちゃな頃から優等生気づいたら大人になってたナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなくでも遊び足りない何か足りない困っちまうこれは努力のせいあてもなくただ混乱するエイベイそれもそっか最新の流行は当然のはず経済の動向も通勤時勢純情な精神で入社しは社会人じゃ当然のルールですああうっせえうっせえうっせえはあなたが思うより健康です一切が細胞ようなあなたじゃわからないかもねよく似合うそのかもなく深もらえメロディーうっせえうっせえうっせえは頭の出来が違うので問題はなし En verdad, uy, estoy llena de escalofríos. Eh, yo tuve la fortuna de igual escuchar por primera vez esta canción, cuando, creo que cuando recién salió. En ese momento no tenía muchas reproducciones y no sé cómo de alguna forma apareció en mi feed esta chica y en verdad lo agradezco. En la pandemia conocí demasiada música y entre ellas Ado, o sea, pude dar con Ado en ese tiempo y
no puedo decir más que estar agradecida de haber conocido tremendo vozarrón. Como dije al inicio, esta chica es una fuerza de la naturaleza. Yo no sé si tiene técnica o no, pero su voz se escucha técnica y a la vez no. Siento que ha sabido mantener, ¿cómo decirlo?, esa naturalidad, espontaneidad de la voz de una manera que siento que no está pensando tanto lo que está haciendo mientras canta, sino está más preocupada de lo que siente y cómo expresarlo a través de esos recursos vocales. Siento que es un montón, o sea, tener a ese nivel de disposición tuyo, la técnica, tu voz, de simplemente jugar con ella. Si quiero cantar con más rabia, lo hago. Si quiero cantar más suave, lo hago. Si quiero gritar más, lo hago. Si quiero irme a un registro más susurrado, suave, lo hago. Si quiero cantar con la laringe más alta, más baja, como fue en esta sección, que empezó cantando con ese tono más, con una laringe un poquito más baja, y después lo sube a la zona más de twang, podría decirse nasal, entre comillas, porque no es una voz nasal. Eh, Me gusta igual, otro detallito que noté es que se nota cómo su voz ha madurado en estos años. Han pasado ya, ¿cuántos? 6 años, y se nota en su registro grave que ha agarrado cierto cuerpo que, claro, obviamente que cuando era más joven no tenía, y ahora sí, le siento la voz más gruesecita en ese registro un poquito más grave. Y me agrada ver que su voz la conserva y además, ay, no sé, no ha perdido esa esencia, como esa crudeza al cantar. Es una crudeza, pero que te llega como hasta los huesos. No sé cómo explicarlo. Yo por eso, cada vez que la escucho cantar es como, ay, calofríos total, porque es tanta la fuerza en su voz que me deja sin palabras. Es muy difícil sentarme a analizar algo que me choquea a ese nivel, que me transmite tanto, porque como dije al inicio, no necesitamos ver su voz para sentir lo que ella nos quiere transmitir. Y esta canción tiene mucha garra, o sea, está diciendo prácticamente cállate. O sea, y de una forma no muy amigable, y eso se siente, y eso de alguna forma a uno le hace sentir ese como coraje y además ese valor. Transmite muy bien lo que estás, con sus recursos vocales, transmite muy bien lo que está cantando. No sé, es una locura, es una verdadera locura. Vamos a seguir escuchando. ずっとも私も犯人権殴ったりするのはノーセンキューだったら言葉の中古をその頭に突きつけて腕のなせやまない止まれやしない不平不満垂れて誰の果てサディスティックに変貌する精神クソだりーね酒がいたグラスあればすぐに継ぎなさい皆がつまみやすいように串味しなさい体型や注文は先陣をし不分率で軽減のマナーはですEs una verdadera locura esto, no puedo con tanto en verdad. Como se dice buen chileno, estoy para la cagada. Eh, Tengo las manos frías, o sea, me llegaron a sudar frío. Esta chica me transmite demasiado. Siento que ella tiene el balance perfecto entre el manejo técnico de su voz sin perder la autenticidad y la naturaleza de su voz. Y eso es muy difícil de conseguir. Tenemos cantantes que no son muy buenos. En algún punto quizá haga un video hablando sobre cantantes que no son muy buenos, pero que transmiten mucho. Y por otro lado tenemos cantantes excelentes, virtuosísimos, pero que no te mueven un pelo. Pero ella siento que mezcla tan bien los dos mundos de sonar perfectamente imperfecta a propósito. No sé si esa es la definición correcta o cómo decirlo mejor, pero eso es lo que me hace sentir. Su voz es
tan perfecta que llega a ser imperfecta a ratos. Y eso sin ese carácter como imperfecto. Digo imperfecto comillas porque ella ocupa su voz a voluntad, pero no solo para cantar, sino para transmitirte lo que está diciendo en las letras. O sea, siento que va muy, pero muy, muy de la mano. Entonces no se pierde la interpretación por ese exceso de técnica. Porque claro, acá tenemos de todo. Tenemos voz de cabeza, tenemos growl, tenemos voz con distorsión, tenemos registro grave, más modal, tenemos mix. Cuando pega de repente gritos arriba lo hace con voz de cabeza pero distorsionada. Es una locura, ¿no? Yo realmente en serio me pregunto qué pasado musical tiene, con quién y cómo se preparó, o si esto es netamente algo que nació de ella practicando y se dio cuenta que esta era su forma de expresarse. No lo sé. No sé si alguno lo sabe, si hay información sobre esto. Creo que de una entrevista aquí, me pareció ver un video que decía entrevista, no sé si ahí habrá hablado un poquito más de esto. Creo que ya en TikTok también hace lives, no sé si ahí hablará ahí un poquito más sobre todo esto. No lo sé, solo sé que lo que ella hace me encanta y no me deja para nada indiferente. O sea, tengo las manos frías, estoy hasta tiritando un poco, mucho escalofrío en la espalda. Y no podemos decir que es por frío, porque estamos en pleno verano acá en Chile y hace un calor horrible. Así que vamos a seguir. ¿Verdad? No, me deja sin palabras cada vez que la escucho. Esta canción, igual la he escuchado un montón de veces, porque me fascina la canción, pero escucharla aquí en The First Take, así en vivo, su voz tan nítida, tan clara al frente, ocupando todos sus recursos vocales en vivo y en directo, con ese nivel, con esa soltura, con esa libertad que tiene su voz, porque es eso, si ella tuvo algo de técnica, no ha perdido esa libertad de expresarse y de cómo utilizar con esa libertad los recursos para que el mensaje llegue y te llega y te ocasione esos escalofríos que en verdad tuve toda la canción, aunque la he escuchado 1000 veces. O sea, fue como escucharla por primera vez de nuevo. O sea, no tengo explicación. Análisis técnico difícilmente puedo hacer porque esta chica siento que, como dije, son tantas las técnicas que mezcla que a la vez suena brutal, suena muy, ¿cómo decirlo? El otro día había pensado en una palabra cuando estaba pensando en hacer esta reacción. ¿Cómo definiría en una palabra la voz de Ado? Porque es salvaje, es bestial, es una fuerza de la naturaleza inexplicable esta chica. O sea, me deja sin palabras. Yo creo que vamos a dejar la reacción hasta acá porque en verdad no tengo mucho más que decir, más que todo lo que fui tratando de analizar un poquito entre todo lo que me hace sentir físicamente, porque, o sea, no les miento, tengo las manos frías en pleno verano, con un calor horrendo que está haciendo acá, tengo las manos frías y llenas de escalofrío en la espalda. Es maravillosa, en verdad, independiente que si en algún momento quiere revelar su identidad o no. La verdad es que en este momento me es totalmente indiferente esas cosas porque no lo necesita. Con su voz traspasó fronteras. Con su voz llegó hasta este punto. O sea, a mí me sorprendió de repente revisitar su canal
y ver millones de reproducciones en sus videos fue como, wow, esta chica se hizo grande. Y mucha gente aquí en esta ciudad que es muy pequeña en la que yo vivo, mucha gente la conoce. Es pero tremendamente conocida y es que es maravillosa. Es muy... Es, es la mezcla perfecta entre el talento natural, lo técnico, sin perder tu identidad, tu esencia y lo que quieres transmitir, abrir, es como que siento es como que se abre el pecho cada vez que canta y ¡ah! Saca todo lo que lleva adentro. Me fascina, me fascina en verdad. Espero les haya gustado esta reacción, en verdad. Como les dije, no tenía pensado hacerla. Estoy aprovechando de probar una camarita nueva con la que me hice. Pero no tenía pensado hacer esta reacción porque me pilló por sorpresa y en verdad fue muy difícil aguantarme de escuchar todos estos días la canción que había grabado ahí en The First Take. Más encima su primera canción, creo que fue su canción debut. Entonces, maravillosa, maravillosa. Espero que siga acumulando éxito esta chica porque en verdad es de esas personas mega talentosas que siento que se lo merecen y que tienen esa esencia de artista. O sea, son un artista, es una artista completísima y sin verle el rostro, que es lo más maravilloso. Es una artista completísima. La expresividad, las técnicas, el cómo las maneja ahí en vivo y en directo, en una sola toma. Maravillosa. Solo me queda besarle el culo. Nada más. Así que eso, nos vemos en un siguiente video. Espero que estén muy bien. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.